Bueno, entonces, ahora nosotros estamos en la parte de Word, vamos a empezar a hablar sobre las imágenes, ¿sí? Sobre la utilización de las imágenes. Cuando nosotros tenemos una imagen y la queremos llevar a Word, es muy probable que la mayoría lo que hagamos es copiar la imagen que queremos y la pegamos en el Word como lo hice con el recorte. Pero ¿qué sucede? No es la manera o no es la forma más aconsejable cuando yo quiero trabajar con esa imagen, como es el caso de trabajar con lo que es USB, ¿sí? Que es empezar a modificar esa imagen y que en el texto quede adecuado de cierta manera. ¿Cuál es la situación? Es la siguiente. Cuando ustedes copian y pegan, o sea, copian la imagen y la pegan directamente, Word detecta esa imagen, pero lo que sucede es que si esa imagen no está codificada correctamente, Word no te va a permitir trabajar con la imagen, ¿sí? O sea, no la va a detectar como imagen porque vos la trajiste, la copiaste y la pegaste. La forma correcta de trabajar con imágenes es desde la solapa insertar. Fíjense que acá podemos insertar lo que es letra WordArt, que está acá, y lo que es letra capital, que también creo que estaba acá. Acá, letra capital está inhabilitado porque no tenemos texto, ¿sí? Pero también lo pueden trabajar desde insertar todas estas opciones. Entonces, la manera más correcta o la manera correcta de poder trabajar con las imágenes es desde la solapa insertar, ¿sí? Esa es la solapa que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder insertar la imagen. Yo voy a insertar una imagen cualquiera, ¿sí? Que me va a aparecer acá. Voy a ir al escritorio y voy a poner esta imagen, ¿sí? Bien, cuando yo pego esa imagen, o mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, inserto esa imagen, fíjense que automáticamente me apareció en la parte superior de Word una opción que dice herramienta de imagen y formato, ¿sí? Todos lo están viendo eso, ¿no? Sí, Bien. Sí. Ok, perfecto. Entonces, nosotros con esto vamos a poder trabajar con la imagen, ¿sí? Vamos a poder darle, fíjese que apareció opciones que no teníamos antes en Word. Son opciones nuevas que nos apareció en base a insertar una imagen, ¿sí? Bien, cuando ustedes insertan, pueden trabajar con un montón de datos, ¿sí? O mejor dicho, de acciones con la imagen. Quizás aplicarle un estilo, ¿sí? Fíjense cómo se va modificando, ¿sí? Eso es todo, depende de lo que ustedes quieran hacer. Pero lo importante es dos cosas acá. Es la, la parte, no sé si alguien me quería hacer una consulta. Bien. Lo más importante de acá es que ustedes pueden trabajar con la posición y ajustar el texto, ¿sí? Ajustar al texto sería la acción. La posición se va a ir cambiando, ¿sí? Según la que ustedes elijan, ¿sí? Fíjense que la pueden traer y la van corriendo, ¿sí? Sin ningún problema, ¿está? Y la otra opción que ustedes pueden trabajar es la de ajustar al texto. Y fíjense que si tienen un poco de vista, fíjense que les va figurando cómo va a aparecer esa imagen en el texto, ¿sí? Fíjense el que dice detrás del texto. Ahí vengo, ¿eh? Fíjense que aparece diferentes opciones que ustedes pueden trabajar. Eso es lo que ustedes van a tener que trabajar con lo que es memoria USB. Cuando ustedes pegan la imagen, van a tener que trabajar con esas opciones para que les quede como figura ahí, ¿sí? Van a que ustedes tener que jugar con la imagen para que quede determinado así en el texto, ¿sí? Y también van a tener que trabajar con lo que es traer al frente, ¿sí? O enviar atrás.
¿sí? Detrás del texto, delante del texto, todo eso lo van a tener que trabajar y jugar ustedes, ¿sí? Esa es la idea de esto, que ustedes vayan probando. El tamaño de la imagen y todo eso, yo siempre les aconsejo que lo traten de manejar con donde dice tamaño, ¿sí? Al final a la derecha que dice 9 por 15, yo les aconsejo que siempre lo trabajen desde ese lugar, ¿sí? Porque ahí va a ir cambiando el tamaño proporcionalmente, ¿sí? No se va a ir desproporcionando la imagen. Con las diagonales también lo pueden hacer, ¿sí? También se cambia proporcionalmente, pero quizás no es tan preciso. Con esto puede ser más preciso. La función de recortar tiene la particularidad de que ustedes pueden recortar, ¿sí? La imagen directamente. Capaz que no quieren que salga todo este espacio en blanco, ¿sí? Perdón que yo me confundí, y lo quieren recortar, ¿sí? Hacen clic en aceptar y fíjense que la imagen se recortó y se achicó, ¿sí? Eso lo trabajan desde la herramienta recortar, ¿sí? Y por último, más a la parte izquierda, cuando vamos a poner, por ejemplo, quitar fondo, fíjense que automáticamente se les va a aparecer un formato medio raro, pero les van a permitir quitar el fondo de la imagen, ¿sí? Eso después lo manejan ustedes, ¿sí? Según lo que quieran hacer. No quiero tocar mucho esta imagen. Bien, y después también lo que pueden hacer es quizás ponerle color, ¿sí? Cambiarle el color también al texto, perdón, a la imagen, ¿sí? Fíjense cómo se modifica el color, ¿sí? Eso también lo pueden hacer desde esta parte. Entonces, lo importante de esto es que ustedes traten de siempre insertar la imagen, ¿sí? De insertarlas y desde ahí ustedes van a poder trabajar la imagen desde este lugar, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esta parte? Bien. Con esto es como ustedes van a tener que trabajar con la parte de insertar la imagen en el USB, ¿sí? Con estas herramientas. ¿Está? El resto pueden ustedes trabajarlo, ¿sí? Y tratar de buscarles la forma que ustedes quieran, ¿sí? Todo esto va a depender de lo que ustedes quieren mostrar, ¿está? Y cómo lo quieren mostrar, ¿está? Eso lo van a poder trabajar ustedes. Bien. Dicho esto, también les voy a comentar lo que es la parte de WordArt, ¿sí? Que figura acá. No quiero detenerme mucho en esto, pero simplemente ustedes hacen WordArt, otra vez se les va a agarrar crear la herramienta y van a poder trabajarlo, ¿sí? No me quiero detener mucho acá porque esto es más algo gusto de ustedes y cómo les gusta trabajar, ¿sí? Pero fíjense que en la parte de organizar y tamaño figura lo mismo que una imagen, ¿sí? Que ustedes la pueden poner atrás de un texto o lo pueden poner adelante del texto, o lo mismo que una imagen, ¿sí? La pueden trabajar de la misma manera, ¿sí? No me quiero detener mucho en esto porque no tiene mucho sentido. Si hay alguien que me quiera hacer una consulta puntual, me la hace sin problema. Bien, después vamos a empezar con el tema de viñetas, ¿sí? Viñetas está en la parte de inicio, ¿sí? Párrafo, y acá tienen tres opciones, ¿sí? Tiene tres opciones de viñetas. La viñeta común con un formato regular, la viñeta con numeración y la lista multinivel, que es la que nosotros vamos a terminar trabajando la semana que viene, ¿sí? Las primeras son muy sencillas de trabajar. Fíjense que cuando ustedes automáticamente hacen clic sobre la viñeta, van a poder ya escribir sobre la viñeta, ¿sí? Bajan, dan enter y automáticamente pasa a otra viñeta, ¿sí? Algo que yo les quiero aclarar acá es la siguiente. Fíjense que la regla, cuando nosotros estamos en la viñeta, fíjense qué es lo que ocurrió con la regla. Se separó
ese simbolito que yo le digo el reloj de arena, se separó y están diferenciados, ¿sí? Lo llegan a ver, ¿no? En la regla superior. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, fíjense que ahí se separó. ¿Por qué? Porque es el espacio que va a haber entre la viñeta y el texto, ¿sí? Ese espacio ya está predeterminado, pero ustedes lo pueden trabajar, ¿sí? Lo pueden modificar. Ojo, van a modificar, esperen que me equivoqué yo, van a modificar ese espacio, pero no es que van a modificar la lista o el nivel de la viñeta, que esté más corrido, ¿sí? Desde ahí no se va a trabajar, ¿sí? Acá vos trabajás el espacio que hay entre la viñeta y el texto, ¿sí? Simplemente es eso. Y lo pueden trabajar. Quizás a algunos les gusta un poco más juntos, ¿sí? Y quizás a otros les gusta un poco más separado y demás, ¿sí? Eso lo van a poder trabajar desde ahí. Pero esto no va a determinar el nivel. Ojo con esto, ¿sí? Fíjense que ahí Brasil y Argentina están como separados y bueno, yo puedo decir, no, es otro nivel. No, están iguales, nada más que yo le corrí la sangría, ¿sí? Así que eso ténganlo cuidado. Y con la lista multinivel, perdón, con la numeración pasa exactamente lo mismo. Hacen clic en numeración, en este caso se cambia automáticamente porque yo ya no estoy trabajando, ya estoy trabajando con las viñetas y les va a dar un montón de formatos, ¿sí? Y modelos que puedan trabajar. Un montón, no sé si es un montón, pero les va a dar una serie de opciones. Y si van a la parte de establecer numeración, bueno, esto pasa cuando quizás ustedes, vamos otra vez a poner esto acá más o menos, cuando ustedes, por ejemplo, bajan y acá quieren empezar de cero, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ir a la lista multinivel, definir, establecer valor de numeración y ponen iniciar nueva lista, ¿sí? Le ponemos 1. Fíjense que ahí se modificó de vuelta. Esto a veces sucede, ¿vieron cuando ustedes, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que ustedes escriben Argentina, bla, 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 vamos a inventar, bajan, ¿sí? Y después siguen hablando más abajo sobre el texto y después hacen clic y quieren empezar con otro país, ¿sí? Y fíjense que ya no, si dan enter no van a seguir la continuidad. Entonces, ustedes hacen clic en viñetas y fíjense que acá me arranca de cero, pero yo no quiero que arranque en cero. Yo quiero que arranque en el nivel, perdón, en la numeración número 3. Entonces, pongo continuar a partir de la lista anterior. A ver si me lo toma desde acá para... Eh, espere que lo vuelvo a hacer, ¿eh? Esto puede pasar. Bien. Ponen iniciar nueva lista y ponen desde el número 3 que quieren continuar, ¿sí? Entonces fíjense que ahí va a seguir la lista, continuar, perdón, ahí está. Va a seguir la lista, la numeración desde el anterior número. ¿Está? Eso a veces también sucede cuando ustedes quieren quizás trabajar con el texto más abajo y después quieren volver a la numeración y siempre les va a arrancar de cero, ¿sí? Bueno, eso es lo que tiene la particularidad de poder ajustar esta lista. Y en el caso de la lista multinivel, fíjense que ahí ustedes pueden, esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en lista multinivel. Ustedes pueden seleccionar este tipo de viñetas, ¿sí? Pero sin embargo, si ustedes ven la actividad, ¿sí? En la actividad le va a dar la posibilidad de agregar símbolos a las viñetas, ¿sí? Esos símbolos ustedes lo van a poder agregar desde acá, van a poner definir nueva línea y fíjense que acá me da 3 opciones, símbolo, imagen y fuente. Lo están viendo eso, ¿no? Sí, se ve. Sí, profe, sí.
Perfecto. Ahí ustedes van a poder elegir un símbolo que va a estar acá, y fíjense en todos los símbolos que ustedes, que tenemos, ¿sí? Existe un montón de símbolos, y acá también pueden cambiar los símbolos, ¿sí? Ya si nos empezamos a meter acá, no salimos más porque es un camino de ida, pero fíjense que ustedes pueden utilizar todos estos. Yo no quiero que ustedes se mareen con esto, ¿sí? Cuando hagan la actividad. O sea, no quiero que vayan y me elijan específicamente la viñeta que figura ahí y van a tener que buscar en todo esto y perder 2 horas. No, olvídense. Eligen la que estaba, vuelvo otra vez, porque no me acuerdo cuál era. Van acá y elijan otra diferente y listo, chicos. ¿Sí? No se mareen en buscar específicamente el que figura ahí, ¿sí? Porque si no, no lo encuentran más, ¿eh? Olvídense, fíjense en todo lo que hay. No lo encuentran, miren, no, olvídense. Ni se les ocurra. Y aparte pueden cambiar también el tipo de idioma. Así que nada, digo, no se pongan a buscarlo, ¿sí? Pueden insertar una imagen, o sea, ustedes pueden tener ya una imagen preestablecida, ¿sí? Y la pueden insertar, o desde la fuente, o sea, que pueden elegir cuál es la fuente de cada uno del símbolo que ustedes establecieron, ¿sí? Desde ahí también lo pueden hacer, ¿sí? ¿Me siguieron con esto? ¿Tienen alguna consulta? Igual quédense tranquilos que en las actividades que yo les haga se los voy a estar marcando, y en todo caso esto lo van a tener grabado y lo van a poder consultar, ¿sí? No va a haber ningún problema. Pero acuérdense que para poder agregar un símbolo se van en este lugar, ponen aceptar y automáticamente se le cambia el símbolo, ¿sí? Todos los símbolos que estén atados a esa viñeta, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta? Bueno, vamos a seguir con la parte de texto, ¿sí? Déjenme que quiero pegar, sí. No sé si alguien me habló, pero no escuché, ¿eh? Acá les copié un texto que está en el ejercicio, lo copié para poder trabajar con lo que es columnas. Cuando ustedes están trabajando con un texto, a veces, como en el ejercicio que figura, que yo les pasé, puede pasar de que quieran poner el texto en columnas, ¿sí? Tenemos una opción que se llama, esperen que recuerde dónde estaba. Uy, acá, cierto, en diseño de página, sí, perdón. En diseño de página van a poder trabajar con columnas, ¿sí? Fíjense que aparece 1, 2, 3, izquierda, derecha, bueno, eso dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar. ¿Cómo lo hacen? Es muy sencillo. Pueden escribir el texto, ¿sí? Y poner 2 columnas, y fíjense cómo automáticamente se cambió el documento, ¿sí? O sea, el texto se dividió en dos. ¿Qué pasó con la regla? Con la regla de Word. Se dividió en dos. Se dividió en dos. Bueno, tengan ojo con esto, ¿sí? Porque yo me voy a dar cuenta, si ustedes la actividad la hicieron bien, si la regla está dividida en dos. Lo que hizo Word fue dividir la hoja, chicos. O sea, la hoja que ustedes tienen la dividió en dos y la dividió a la mitad, ¿sí? Pero como corresponde la dividió, no haciendo espacio, ¿sí? Así con la barra espaciadora e ir corriendo el texto. No, la dividió como corresponde, que es dividir la hoja en dos, ¿sí? Creó algo que se llama tabulación, ¿sí? Creó un espacio para dividir la hoja en dos. ¿Está? Entonces, siempre recuerden utilizar esta herramienta, columnas, y recuerden de que las reglas esté sombreada, ¿sí?
¿Está? Y ahí ustedes pueden establecer también el espacio. Esto es clave, chicos y chicas, ¿sí? Cuando ustedes crean el texto, tiene que estar de esa manera. Ahora, fíjense que yo me posiciono sobre el texto y me aparece la regla. Salgo del texto y ya me aparece la regla común, o sea, ya no está separado el texto. Por eso yo lo que siempre recomiendo es que primero hagan el texto y después lo dividan, ¿sí? En este caso, cuando ustedes tengan que hacer la actividad que es más compleja, que es la de USB, ustedes lo que van a tener que hacer es utilizar el texto en dos columnas, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Facu. Facu, ¿no? Sí, cuando Sí. queda así, que está dividido en dos, ¿no? El texto, ¿cómo se puede hacer para que quede alineado, en este caso, el lado derecho de las dos columnas? Muy Porque buena observación, Facu. Volvemos con lo mismo y ponemos justificado, ¿sí? Y queda alineado. Buena observación, Facu, Ah, ¿eh? listo. Listo, listo. Está bien, gracias. Por favor. Bien, bien lo que dijo Facu, que yo no me había dado cuenta y es un detalle muy importante, es la alineación del texto, ¿sí? Que quede todo ordenado como corresponde, ¿sí? Se van a la alineación y listo. Está así, estaba así y yo puse justificado y listo, ya quedó todo ordenado y muy prolijo, ¿sí? Y pueden, insisto en esta cuestión, dividir el texto o aumentar el espacio, ¿sí? Y también pueden poner una imagen en ese espacio, ¿sí? Digo, todo eso lo pueden trabajar, ¿está? Simplemente es jugar un poco con Word, ¿sí? Bien, entonces, esto me da el pie para poder trabajar con lo que son las tabulaciones, ¿sí? Que las tabulaciones no están puestas ¿cómo se llama? En el material, pero sí es algo que nosotros tenemos que ver y trabajar, ¿sí? El que, oh, descompagina. Bueno, que son las tabulaciones. Las tabulaciones ustedes las van a encontrar en la parte de párrafo, ¿sí? Ustedes hacen clic acá en párrafo, van a ir a algo que se llama tabulaciones. ¿Alguna vez trabajaron con esto? No, No, Bien, me imaginaba. Vieron que hay muchas veces que uno, esto quizás pasa más en el índice, o quizás quiere poner como, yo se lo voy a escribir acá, pongo por ejemplo Argentina, y por ejemplo quiero poner así y poner, no sé, Buenos Aires. ¿Sí? Muchos hacen eso. Y abajo ponemos, vamos a poner Brasil, puntos suspensivos. Ponemos punto uno por uno y ponemos Brasilia. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo lo hice a mano, ¿sí? No hay ningún problema, pero no existe un espacio como existía en las dos columnas que ya estaba determinado, sino que yo lo hice a mano. Bueno, con tabulaciones lo que nosotros vamos a trabajar va a ser justamente ese espaciado, ¿sí? Generar ese espacio automáticamente. Para eso vamos a ir a párrafo, ¿sí? Yo lo único que les pido un poco de paciencia porque hace mucho que no lo veo esto y por ahí me cueste, pero lo vamos sacando entre todos, ¿sí? Cuando ustedes van a tabulaciones, les va a dar primero y principal la posición que ustedes quieren establecer y una tabulación predeterminada. A su vez, les va a aparecer la alineación que va a tener ese texto y por último, el relleno. O sea, en ese espacio que va a haber entre un texto y el otro, ¿con qué se va a rellenar? Bien, ninguno, o sea que va a haber un espacio, puntos suspensivos, guiones,
o guión bajo, ¿sí? Tienen esas 4 posibilidades, no tienen más, ¿sí? Pero esto es para establecerlos de manera tiene estas pocas opciones para hacer pocos, ¿sí? No pueden hacer muchas opciones. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, vamos a elegir, que acá me parece que nosotros teníamos que poner el tamaño de la tabulación, si mal no recuerdo, vamos a ponerle que va a ser de 2 centímetros, ¿sí? Y acá también, ¿sí? Elegimos la alineación y vamos a poner 1 y vamos a poner establecer, ¿sí? Fíjense que ya la tabulación me la tomó. Vamos a ir a aceptar. Fíjense que ahora, en la regla superior, ¿sí? Apareció un simbolito tipo en L, en un ángulo de 90 grados, que dice tabulación izquierda, ¿sí? Bien. Y a ver si funcionaba. Figura un simbolito que dice tabulación izquierda. Eso significa, cada vez que ustedes vean ese simbolito, significa que existe una tabulación, ¿sí? Que hay alguien que estableció una tabulación para esa fila, ¿sí? Entonces, yo quiero escribir Argentina y en vez de hacer los puntos y no saber cuándo terminar, yo directamente puedo apretar la tecla tabular. ¿Saben cuál es la tecla tabular en el teclado? Sí, ¿Sí? ¿Hay alguien que no sepa cuál es? Yo no sé cuál es. Bien. En el teclado, arriba de Block Mayús o a la izquierda de la Q, hay una figura, esperen que los voy a poner en YouTube, eh, en el Google y les muestro una imagen, ¿sí? Que es más, ya que aprovechamos que tenemos internet. Bien. Que les comparto. Bien. ¿Vieron donde dice qué es la tecla Tab? ¿Sí? O tabulación. Bueno, fíjense que ese simbolito es, ¿sí? Los que tienen el teclado, los que tienen notebook también, a lo sumo estará puesta, ubicada en otro lugar, pero la tecla es esta, ¿sí? ¿Todos la ubicaron? Sí, sí. Sí. Bueno, seguramente en algún momento de sus vidas habrán dicho, ¿para qué carajo, perdón la palabra, es esta tecla? Bueno, esta tecla se utiliza para justamente crear espacios, ¿sí? Espero que nadie se haya ofendido por la palabra. Esta tecla se utiliza justamente para poder crear espacios, ¿sí? En Word o en otras herramientas, pero es un espacio amplio. Vieron que cuando ustedes tocan la barra espaciadora, la barra de escritura se mueve 1 centímetro, nada, se mueve a penitas. Bueno, en el Tabs el espacio es mayor. O sea, ese espacio va a ser mucho mayor que el de una barra espaciadora, ¿sí? Es más, si ustedes hacen clic, tocan esa tecla, fíjense que lo que va a suceder es que se va a generar un espacio automáticamente. Ese espacio ya está determinado. Con la herramienta tabulación, ustedes van a tener la posibilidad justamente de poder crear y mover ese espacio y que ya quede determinado, ¿sí? Y ahora le voy a explicar por qué. Porque muchas veces siempre pasa, che, ¿para qué me va a servir esta herramienta? Bueno, ahora le voy a explicar por qué. Entonces, creamos la tabulación, ese espacio de 2 o 3 centímetros que nosotros le querramos dar. Creamos la tabulación y vamos a apretar ese botón tabulación y fíjense qué es lo que ocurrió. Se creó ese espacio, ¿sí? Ahora le vamos a poner más espacio para que quede en claro. Pero ahora le voy a explicar cómo funciona, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí automáticamente se apareció. Vamos a ir de vuelta a tabulación. Vamos a borrar esta tabulación y la vamos a hacer un poco más amplia, ¿sí? Vamos a ponerle 15 centímetros, ¿sí? Para que
lo vemos un poco más, lo veamos. Fíjense que ponemos alineación izquierda, ahora le voy a explicar la diferencia, y el relleno, ¿sí? Vamos a poner puntos suspensivos. Ponemos aceptar, ¿sí? Bueno, es demasiado larga, fíjense que ahora lo que pasa es eso, vamos a ponerle 10, a ver si me funciona. Ahora vamos a eliminar y vamos a quedar en 10, ¿sí? Vamos a ver si me deja. Bien. Fíjense que ahora el simbolito, ¿dónde se posicionó? En el número 10. Antes estaba en el 2 porque yo le había dicho que tenga un espacio de 10 centímetros, perdón, de 2 centímetros desde el inicio de, el texto, ¿sí? Reitero, creo la tabulación. Le pongo cuánto es el espacio que yo quiero. Ese espacio se va a contabilizar, o sea, va a empezar a correr desde el número 1 de la regla, ¿sí? Fíjense que, desde el 0, mejor dicho, ¿sí? Fíjense que es donde aparece el texto, la regla que no está sombreada, ¿sí? O sea, donde aparece blanca la regla, desde ahí empieza a contar y de ahí yo le dije que quiero 10 centímetros de espacio. Le doy clic en aceptar, en tab y me generó el espacio. Seguramente me olvidé de poner, disculpen, me olvidé de poner, ahí está. Me olvidé de poner eso. Entonces, fíjense que ahí ustedes crearon esta tabulación de 10 centímetros donde dice Argentina y vamos a poner Buenos Aires. Bien. ¿Para qué sirve esto? Porque ustedes lo que van a hacer es, si, ojo que la tabulación va a seguir bajando, ¿sí? Pero vamos a suponer que yo quiero, vamos a poner Chile. Fíjense que los puntos suspensivos arrancan antes que el de Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra es más chica, entonces el espacio que hay entre la letra E y la tabulación es esa. Por eso, fíjense que siempre va a estar el espacio ya determinado fijo en 10 centímetros, ¿sí? Entonces el espacio siempre va a ser el mismo. Yo pongo la letra A, nada más, ¿sí? Y fíjense que va a aparecer el espacio diferente. Esto ustedes lo pueden hacer con los puntos suspensivos, ¿sí? La realidad es que lo pueden hacer. Pero fíjense que esto es mucho más sencillo que tener que hacer los puntos suspensivos y aparte siempre les va a quedar todo alineado a la derecha, ¿sí? Insisto, me parece que en estas actividades que yo les pasé no está la de tabulación, ¿sí? Pero tienen la herramienta grabada en esta clase para que lo puedan visualizar y lo puedan ver, ¿sí? Los que se animan a trabajar con tabulación, yo les aconsejo que lo hagan, ¿sí? Que lo puedan trabajar. No es complejo, es simplemente establecer las tabulaciones que yo quiero, ¿sí? Y cómo quiero la tabulación, ¿sí? El espacio. Para sacarla es muy sencillo. Había dos maneras. Una haciendo doble clic acá, si mal no recuerdo. A ver, esperen que yo me acuerdo que había una manera. Ah, bien. Haciendo clic izquierdo la sacan directamente, ¿sí? Porque recién me la sacó. Bueno, pueden hacer clic sobre ahí o van directamente a eliminar y listo, ¿sí? Para generar una tabulación manual, ¿sí? Ustedes la pueden establecer directamente con la regla. Hacen clic sobre la regla y fíjense que, clic izquierdo, y fíjense que se creó un simbolito, una tabulación automática, ¿sí? Fíjense que yo apreté el tab y me llevó a la tabulación, ¿sí? ¿Me siguieron eso que dije último? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, ¿sí? Acuérdense, lo pueden hacer desde párrafo o tabulación o ustedes lo crean donde quieran y lo pueden llevar o arrastrar, ¿sí? Capaz que alguna vez les pasó, no sé si a alguien les pasó, pero una vez quizás a alguien tocó sin querer la regla y les apareció este simbolito. No sé si a alguien les pasó alguna vez eso, que dijeron, uy, ¿y esto qué es?
Sí, a mí me pasó, pero como que no me funcionaba nada. No sabía para qué se utilizaba. Yo creía que era como para correr la regla, para achicar textos o algo así, pero nada, quedó ahí. Como viste que te aparece una línea punteada, pero no sabía exactamente. Bien, eso es para generar espacios predeterminados en el texto, ¿sí? Cuando ustedes quieren establecer espacios que estén determinados en un texto y que estén prolijos, porque insisto, esto lo pueden hacer ustedes manualmente, pero lo que no van a poder hacer es que queden dos parejos, ¿sí? Les va a llevar mucho trabajo. En cambio, con la manera de tabulación queda mejor. Fíjense que cómo queda Argentina, Chile y A. Fíjense que está todo parejito, no hay nada que esté desfasado más que las palabras iniciales, pero donde termina está siempre igual, ¿sí? Eso es algo que ustedes pueden también manejar. Bien, bien, ¿tienen alguna consulta antes de que se termine el Zoom? Y entramos a uno más y cortamos, ¿sí? No más de 10 minutos.